Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana de domingo. Ya estamos aquí dispuestos a alabar el nombre del Señor Jesucristo porque el día de hoy es el día que Dios dispuso para el uso exclusivo o el uso santificado, pues para su gloria, su honra, para su alabanza. Dice el Señor que 6 días trabajaremos y el séptimo lo usaremos específicamente para la alabanza de Él, y eso es lo que el día de hoy, domingo, estaremos haciendo. Y por supuesto, hermanos, el día de hoy ya tenemos el alimento espiritual listo para que tú y yo podamos alimentarnos con la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, estaremos hablando acerca de la descripción que Dios hace de nuestro ministerio o de los cristianos, pues que es lo mismo. Y quisiera llamar su atención al libro de Filipenses capítulo 1, versos 1, es donde vamos a leer en este pequeño versículo, tendremos esta meditación. Y hermano, ¿qué te parece si la abrimos? Y bueno, mientras la abrimos, déjame te digo que cuando Pablo escribió esta carta, la dirigió a todos los cristianos, pero fíjate, los nombra como los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y vamos a leer lo que te parece para continuar más adelante. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, por los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como te decía, esta parte de la escritura fue escrita o fue dirigida pues a los santos, y los llama santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Sabes, para el Señor todos los creyentes están llamados a la santidad. Y por supuesto, cuando dice la escritura que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Dios nos hace santos, porque lo que nos santifica o lo que nos aparta es la relación con Cristo Jesús. Por eso es que la enseñanza sobre la santidad es muy importante, lo que estaremos hablando el día de hoy, hermano mío. Sabes, desde muy temprana, muy temprana época, en el Antiguo Testamento, el Dios insiste pues en la santidad de Dios, en santidad de Dios mismo, pero por consiguiente de nosotros mismos también. Mira, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 6, versos 3, dice así la escritura. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el hecho importante en esta parte de la escritura es que el pueblo de Dios puede desde entonces ver cómo Dios se revela como un Dios santo, un Dios perfecto, y por consiguiente, del mismo modo, a quienes nos convertimos en sus discípulos, en sus seguidores, en sus hijos, Dios también nos llama a ser santos. Fíjate, en otra parte de la escritura, en el libro de Levítico, capítulo 20, versos 26, no solamente dice yo soy santo, sino que también nos llama a la obediencia, nos llama a obedecer pues esas demandas que Dios hace de nosotros. Fíjate, dice así la escritura en Levítico 20, 26. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras, a que la leas. Y dice así la escritura. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Fíjate, híjole, es tremendo lo que dice aquí el Señor, porque de hecho hay expectativas como seguidores de Dios, que somos seguidores de Cristo Jesús. Desde muy temprana edad en la Escritura ya está diciéndonos la expectativa fuerte. Él es santo, pero también dice que Él nos ha apartado de los pueblos, dice, para que seáis míos. Y ahí importante fíjate, al principio dice, pues, habéis pues de serme santos. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de esa santidad o de ese apartarnos? Dice, porque yo Jehová soy santo y os he apartado. Y es un sinónimo de la palabra santo aplicado al ser humano. Somos apartados del mundo porque precisamente seamos de Dios. Y en ese sentido somos apartados en dos áreas, pues pudiéramos decirlo, o en dos sentidos. En el contexto del que estamos hablando, por un lado, es una señal pues de una conciencia de pertenecer a Dios, y por supuesto de estar por ello separado o apartado, fíjate bien, separado o apartado para vivir conforme al propósito divino. Y esa es la parte clave pues para nosotros. Por supuesto que en el Nuevo Testamento también se describe de la misma manera la relación entre el creyente y Cristo. Es sumamente clave o sumamente, ¿cómo puedo decir?, básico para el cristiano entender el concepto de santidad,
correcto y no popular, ¿no? El concepto popular es, bueno, santo es una persona que fue muy bueno, que ha sido muy bueno y bueno, que de alguna manera se fue al cielo por esa justicia. El problema es que bíblicamente nadie puede ser santo debido a este asunto. ¿Por qué? Bueno, porque dice la escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, versos 23. Nadie puede ser justo, por lo tanto ese concepto de santidad está totalmente reprobado. Lo que dice el concepto de santidad bíblico es que hemos sido apartados, como dice Levítico, dice que debemos de ser santos, dice porque yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Decíamos pues que este es un contexto, es un distintivo pues, o sea, la santidad es un distintivo del pueblo de Dios, es un distintivo tuyo y mío como discípulos de Cristo Jesús, es un distintivo de todo aquel que decide recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Porque ese distintivo hace que pueda notarse que le pertenece a Cristo, que le pertenece a Dios, que está separado conforme al propósito de Él. Es por eso que en esta parte de la escritura Pablo empieza escribiendo de esta manera. Porque cuando le escribe a los cristianos, les empieza realmente a hablar acerca de su relación con Cristo Jesús. Les empieza a decir, mira, tú fuiste apartado para vivir conforme al propósito divino, conforme al propósito de Cristo. Y esto es de lo que se trata ser cristiano. De hecho, la palabra cristiano significa esto. El problema es que hoy en día la palabra cristiano se usa y se aplica de tantas maneras y ahora todo mundo es cristiano que realmente ha perdido el significado que tiene. Por eso es que tenemos que usar otros sinónimos pues en ese mismo sentido y en este caso es la santidad. Fíjate, algo que me llama la atención, vamos a ver dos puntos esenciales y uno de ellos el día de hoy es que cuando Pablo escribe y dice siervos de Cristo. Dice así, mira, de hecho te invito a que no pierdas de vista tu Biblia, aquí tengo yo mi Biblia, te pido que sigas abriendo la tuya y pongas atención en ella. Dice así, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Fíjate, arranca diciendo o arranca calificándose a sí mismo como siervo de Cristo. Y bueno, punto número uno, si pudiera decirte en esta mañana, es que los cristianos, los discípulos de Cristo, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos siervos de Cristo. Y es importante entender este punto. Esta es una descripción pues que Dios hace de nosotros. Fíjate, básicamente indica, siervos de Cristo indica la humildad del creyente. Es decir, indica que somos siervos de Cristo, donde Jesús señala la disposición de hacer la voluntad del Señor. O sea, cuando tú dices, soy siervo de Cristo, soy siervo de Dios, lo que estás mostrando es esa disposición de hacer la voluntad de Dios, una disposición incondicional. Por eso es que la relación entre el discípulo y Cristo transforma a la persona humana y le asigna una misión en el mundo. Porque esa es la razón por la cual fuimos apartados. Por eso dice la Escritura que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dios cuando te aparta te da una nueva naturaleza espiritual, por supuesto, pasas de de muerte a vida, perdón, y te asigna una misión. Ahora tienes un propósito y por eso eres apartado. Y ese es el móvil, pues, que motiva al cristiano auténtico a disponerse para servir haciendo la voluntad de su Señor. Por eso es que podemos plenamente identificarnos como siervos de Cristo, discípulos de Cristo. Me llama la atención el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 15 al 17. Preciosa texto, preciosa escritura. Mira, ¿qué te parece si lo buscas en tu Biblia? Dice en Colosenses, capítulo 3, versos 15 al 17, la escritura dice así. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjate, fuiste llamados. Por palabra de Cristo, la palabra de Cristo, perdón, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjate lo que sigue diciendo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate, todo esto dice que la paz de Dios es a Dios cuando Él gobierne vuestros corazones y a la que fuisteis, asimismo fuisteis llamados.
O sea, habla de la razón de hacer la voluntad de Dios, que es Dios el que gobierna nuestros corazones, y a eso fuimos llamados, a un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia. Qué precioso llamamiento que Dios nos hace. Este precioso llamamiento en donde el Señor nos está diciendo claramente que el servir y esa disposición de hacer su voluntad en nuestro corazón. Y aquí fíjate, va narrando su voluntad. Por ejemplo, dice que su palabra abunda en nosotros. Dice que hay que donde la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos lleva a la sabiduría, nos lleva a alabarlo a través del canto de nuestros corazones. Por supuesto, el canto, cuando es la razón de existencia de los salmos, de los himnos, de la alabanza a través de los cánticos espirituales, por ejemplo. Y dice la Biblia que fuimos llamados a que todo lo que hagamos, sea mientras por lo que hacemos o por lo que hablamos, todo lo tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Fíjate que cómo engloba toda la actividad completa del ser humano. Es algo que es tremendo. O sea, ponte a pensar en cuando hablamos de servicio, cómo esta disposición te lleva no solamente a hablar como un siervo de Dios, a hablar como un discípulo de Cristo, sino a actuar como un discípulo de Cristo. Y es aquí donde viene el concepto, pues, de doctrina bíblica y de principios bíblicos. La doctrina bíblica recuerda qué es lo que crees tú a la luz de la Biblia, mientras que el principio bíblico es lo que tú haces a la luz de la Biblia. En otras palabras, lo que dice aquí la Escritura, fuiste llamado y apartado ¿para qué? Para creer conforme a la voluntad de Dios y para hacer conforme a la voluntad de Dios. Un siervo de Cristo se humilla delante de su Señor para disponerse completamente para hacer la voluntad de su Señor, donde lo que lo motiva es que fue apartado, una nueva criatura, tiene un nuevo propósito, tiene una misión. Y es por eso, o es la razón por la cual ahora tú si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, ahora esa es tu disposición, ese es tu objetivo. Eres, o nos hemos convertido, mejor dicho, en siervos de Dios. Fíjate, es importante cómo que el hecho de ser siervo de Dios no solamente nos dispone para hacer la voluntad de Dios, sino que también indica el señorío de Cristo. Indica cómo Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro dueño. Fíjate, la palabra griega que se usa es douloi. Douloi. Se traduce básicamente o propiamente por esclavo. Fíjate qué interesante. Y bueno, para nosotros pienso yo que es muy difícil entender la palabra esclavo porque hemos nacido, crecido en un ambiente donde no hay esclavitud, refiriéndose a nuestra sociedad aquí occidental. Es muy complicado que alguien entienda este concepto porque no lo ha vivido, porque no lo entiende. Pero vamos a hacer un esfuerzo para poder entender pues el concepto completo. Cuando habla acerca de esclavo, básicamente lo que está diciendo la Escritura es que somos posesión absoluta de Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que le pertenecemos a Cristo. Por eso siempre cuando decimos tú ya le has entregado tu vida, o en otras palabras, ahora Cristo te posee. El ser siervo de Dios implica pues que tú y yo somos ahora una posesión absoluta de Cristo. Ya no te pertenece a ti, tu tiempo ya no es tuyo, tus cosas ya no son tuyas, ahora son de Cristo Jesús. Por eso es que la consecuencia lógica es que esto te trae una obediencia absoluta a Cristo Jesús. Como ahora le perteneces, obedecerle absolutamente a Él es la consecuencia lógica. Cristo es dueño. Cristo es tu soberano y por supuesto es el Señor de cada cristiano, es el Señor de cada discípulo de Cristo auténtico. La salvación solo puede ser obtenida si aceptas el señorío completo, absoluto de Cristo Jesús. Antes no. Fíjate, Romanos capítulo 6, versos 16 a 18. Es interesante, ¿cómo puedo decir? Es profundo este texto. Mira, Romanos capítulo 6, versos 16 al 18. Dice la Escritura así. Fíjate cómo empieza la pregunta arrancando. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Fíjate la pregunta que está haciendo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, de que somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Esa es la opción básicamente. Es la pregunta, ¿sé que no sabes? Que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Y es importante.
El evangelio del señorío de Cristo te lleva forzosamente a ser siervo de Cristo. Si no, no puedes ser siervo de, perdón, hijo de, o cómo puedo decir, déjame lo pongo de otra manera. No puedes ser discípulo de Cristo si no eres esclavo de Cristo. No puedes ser esclavo de Cristo si no eres, por supuesto, discípulo de Cristo. O sea, no se puede disasociar este concepto. Sigue diciendo la escritura, donde estábamos en Romanos capítulo 6, versos 16 al 18. Sigue continuando, dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, o sea, anteriormente antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador, fíjate, sigue diciendo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, fíjate, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O siervo de lo justo que es, y lo justo es la palabra de Dios, y por consiguiente, siervos de Cristo. ¿Ah? ¿Cómo esto este texto luego te acomoda en el estado que nos corresponde como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios? Entonces, decíamos que el elemento número uno que estamos viendo en este momento es que los discípulos de Cristo somos siervos de Cristo. Por eso Pablo arranca diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, está básicamente diciendo, hago la voluntad de Dios humildemente, hago la voluntad de Dios y la hago por la voluntad de, o somos, Pablo y Timoteo hacemos la voluntad de Dios humildemente y por consiguiente somos esclavos de Cristo y obedecemos absolutamente a Cristo porque Él es nuestro dueño. Es lo que está diciendo en esta parte de la escritura. Ahora, fíjate, el segundo elemento del que vamos a hablar el día de hoy, es que cuando la descripción de un discípulo de Cristo, no solamente es que es su siervo, es posesión absoluta de Cristo y por supuesto es un compromiso total a obedecerle absolutamente. Esa es una característica de un cristiano, de un discípulo de Cristo. Sino número dos, la segunda característica de un cristiano discípulo de Cristo es que es santo en Cristo Jesús. Vamos a explicar eso un poquito más. Decíamos al principio que debido a la relación con Cristo Jesús en la que se entra, ese acercamiento en el que Jesús dice que Él viene a morar en nuestro corazón, en nuestra vida, dice la Escritura que forma una relación con nosotros. Recuerda Apocalipsis capítulo 3, versos 20, donde dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, dice, a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y esa acción de cenar con Él y Él conmigo tiene que ver en formar esa relación estrecha. Bueno, debido a esa relación es que esa relación que entramos con Cristo Jesús es que somos santos. En otras palabras, Él nos llama, nos separa para su servicio. Nos separa moralmente, nos llama pues sí, hice la palabra correcta, nos aparta. Una persona que entra en esta relación con Cristo Jesús no es un muerto espiritual, ya no es un difunto espiritual, si así pudiéramos decirlo. Ahora somos personas vivas que estamos en Cristo Jesús. Dice la Escritura que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas nación nuevas. Pero no solamente eso, dice el Señor que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Fíjate, tiene vida eterna. Esta relación nos lleva pues a una vida eterna. Es por esa razón que al estar vivos actuamos pues como personas vivas apartadas para Dios. Y esta es la parte interesante. Pero fíjate cómo Juan capítulo 15 versos 1 al 10 nos va manejando un aspecto mucho más, esta característica mucho más, acertada, dijéramos así, del discípulo de Cristo. Dice la Escritura, fíjate, Juan capítulo 15 versos 1 al 10, habla de cosas muy claves para la vida del discípulo de Cristo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, fíjate, lo quitará, o sea, habla del pámpano muerto que realmente no está dentro de la vid, o sea, no está conectado a Cristo, pues. Fíjate, qué interesante. Y aquí lo que está diciendo es que el pámpano que no lleva fruto es aquel que está desacomodado y lo acomoda y lo quita de su lugar, pues vaya. Y luego dice así, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjate, por un lado está diciendo, bueno, el discípulo que no lleva fruto lo quita de su lugar y lo acomoda para que lleve fruto. Está conectado, lleva fruto. Y luego, hace un momento
hace un momento estaba platicando de que solamente una rama o un pámpano que no está conectado es desechado. Este no está quitado nada más. Lo quita de su lugar para acomodarlo. Y bueno, dice, ¿para qué lo acomoda? Para que lleve fruto. Y dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Si empiezas a llevar fruto, te limpia para que lleves más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate la parte importante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjate, el discípulo de Cristo, cuando es apartado por Dios, cuando es esa relación lo lleva a llevar, lo pone en un punto de llevar fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque fíjate, separados de mí, nada podéis hacer. Esa relación nos lleva a esos puntos de poder obedecer a Dios a esos niveles de total compromiso. Esa permanencia del auténtico discípulo de Cristo Jesús. Ahora muchas personas han dicho que ese texto se refiere a la pérdida de la salvación. Perdónenme, pero eso es equivocado. No hay, en la Escritura dice claramente que la salvación no se pierde del auténtico discípulo. Pero bueno, es tema de otro estudio bíblico. En este momento lo que estamos platicando es acerca de que el Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. Por eso es que el cristiano es llevado a obediencia, ¿no? Fíjate, pero continúa el texto diciendo así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es lo que te decía hace un rato. Una persona que no permanece en Cristo Jesús es una persona que nunca ha sido discípulo de Cristo Jesús, por lo tanto su destino es el infierno. Fíjate, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Fíjate, aquí viene la parte importante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjate, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, en otras palabras, una persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, es apartado, y por supuesto al ser apartado sirve a Dios, pero realmente el móvil, esa característica es la santificación. Es decir, esa relación estrecha lo lleva a permanecer en Cristo Jesús, donde al permanecer en Cristo Jesús lo lleva a cumplir sus mandamientos. En otras palabras, esto podemos ver que indica la separación del creyente, la separación del propósito, que Dios ha destinado, que es obviamente apartarnos como un pueblo nuevo, y ahora somos herederos de las promesas de Cristo Jesús. Es por eso que dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esos son parte de la herencia, incluyendo por supuesto la vida eterna, el cielo. Es importante cómo esta santidad indica pues la separación del creyente como un pueblo nuevo y como herederos. Pero fíjate, no solamente eso, sino que también indica la consagración, para lo cual tu vida ahora ha sido consagrado. Eres apartado de lo común. Eres apartado de la maldad del mundo. Eres apartado, por un lado de propósito, como hemos hablado, pero también moralmente. Ahora Dios te ha apartado para que ya no peques más, para que ahora ese pecado que tenías o este estilo de vida que tenías que ofendía al Señor sea eliminado aquello que ofende a Dios y ahora adquieras disciplinas que Dios desea que tengas en tu vida, estilo de vida que Dios desea que añadas y estilo de vida que Dios quiere que quites. Que te apartes del pecado y que añadas las disciplinas cristianas del estilo de vida de un discípulo de Cristo. Es por eso que Dios nos llama, nos consagra a apartarnos de lo común que es la maldad del mundo y consagrarnos dedicados al servicio del Señor. Esto es algo completamente fuera de lugar en todo lo que tú puedes entender. En el sentido como humanos, ¿no? Como el ser humano no pudiera haber concebido algo de este tipo por sí mismo. Solamente Dios pudo llegar con un concepto tan acertado de lo que es la vida de un discípulo. Entonces, si pudiéramos resumir rápidamente, hay dos características importantes del discípulo de Cristo. Uno, por un lado, los discípulos de Cristo somos siervos de Cristo. No puedes tú decirte discípulo de Cristo o cristiano si no estás sirviendo a Cristo, porque esa es una característica esencial, decíamos.
¿verdad? Es esencial porque te dispone a hacer la voluntad de Dios debido a que eres separado, porque te motiva precisamente esa auténtica disposición de hacer la voluntad del Señor debido a que eres posesión de Cristo Jesús. Ahora somos posesión de Él, decíamos, debemos nuestra obediencia absoluta a Cristo Jesús porque Él es el dueño y soberano de nuestras vidas. Pero también es interesante que el número dos, somos apartados o somos hechos santos en Cristo Jesús. Esto es una relación en el cual nos lleva a un punto de que no estamos muertos, estamos vivos espiritualmente, y ese estar vivo espiritualmente nos lleva a entender que esa separación, dijéramos así, del creyente, de lo común, de lo mundano o del pecado, pues también nos aparta como un pueblo nuevo y nos hace herederos de las promesas del Señor. Por eso es que indica una consagración total como discípulo de Cristo. Somos apartados de lo común, de la maldad del mundo, decíamos, para ser consagrados y dedicados para servir a Dios. Entonces, fíjate, servicio y apartado y dedicado. Dos características sumamente importantes, el servicio y la santificación en cuanto a propósito y en cuanto al moralmente apartarse del pecado. Esas son dos características esenciales de un discípulo de Cristo. Así que, y si pudiéramos amarrar o dijéramos finalizar esta pequeña meditación esta mañana, te diré, hermano mío que me escuchas o amigo que me escuchas, que el discípulo de Cristo asume una relación con Cristo de siervo y se vive en santidad, dedicado solo a hacer la voluntad del Señor. Es por eso que nos llamamos cristianos o cristocéntricos, donde Cristo es el dueño, Cristo es el que dictamina el propósito, donde dictamina la relación, pero también nos aparta para hacer su voluntad. Es por eso que como ministerio buscamos el avivamiento auténtico. Y es que en esto consiste el avivamiento auténtico, hermano que me escuchas. En esto consiste el avivamiento auténtico. No consiste, decíamos, en una reunión, en un evento, como todas las iglesias hoy en día lo pretenden hacer, o como un rayo que cae del cielo que hace que todo el mundo cambie, todo el mundo venga al templo y se acerque a Dios, o que se llene la iglesia de gente. Esto no es avivamiento. Esto es un concepto torcido del avivamiento. El avivamiento auténtico consiste, hermano mío, en que tú y yo reflejemos las verdaderas características de un cristiano auténtico, que es el servicio y la santificación en cuanto a propósito y en cuanto a moralmente apartarnos del pecado. Cuando los cristianos primitivos, hermanos míos, reflejaban estas características, hermano mío, déjame te digo que Dios movía montañas, ¿verdad? Y es lo que estamos buscando. Estamos buscando afirmar en nuestro ministerio crosscultural, afirmar, aumentar, fíjate bien, y madurar nuestra relación con Dios para que de este modo seamos motivados a servir a nuestro Señor Jesucristo y lo entreguemos todo. Eso es lo que estamos buscando en esta etapa que estamos viviendo como ministerio. Hay que afirmarnos primeramente, hay que aumentar nuestra fe y hay que madurar nuestra relación con Cristo Jesús, porque solamente así nos vamos a motivar a servir auténticamente a Cristo, a compartir a Cristo mientras vamos por el camino. De esa manera podemos entregarlo todo, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra vida, nuestros recursos, todo, hermanos. Y de esta manera podemos buscar hacer la voluntad como el de Dios, por supuesto, como el máximo propósito, como la máxima meta, pues, que nutre nuestra vida, siendo la predicación del Evangelio, hermanos míos, en Madill, Oklahoma y en todos nuestros alrededores, nuestra principal ocupación y lo más importante que tú y yo podemos hacer. Y para allá vamos. Esa es la dirección que lleva nuestro ministerio. Esa es la razón. Ahora, la pregunta importante, de acuerdo a estas dos características, ¿las estás reflejando? Compara tu vida espiritual con estas dos características y ¿sabes qué? Efectivamente, yo he sido comprado con la sangre de Cristo Jesús, yo le pertenezco a Cristo Jesús, yo soy santificado por Cristo Jesús, entonces yo le sirvo a Cristo Jesús y Él es mi dueño y el propósito de mi vida, y por lo cual me lleva y me impulsa para que Cristo sea mi principal ocupación. Esta es la característica tuya. Y si no, te animo y te invito a que en esta mañana busques que tu vida refleje estas dos características esenciales: el siervo, el servicio a Cristo y la santificación en Cristo. Tremendo. Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, en este bendito momento quiero suplicarte porque seas tú, Señor bendito, en tu misericordioso poder, misericordiosa Padre, gracia que tú nos das.
Quiero suplicarte, Padre, porque como ministerio, como cristiano, como pueblo de Dios que me escuche en este momento, podamos reflejar, Señor bendito de los cielos, estas dos características esenciales, Señor. Quiero suplicarte en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que si hay alguna persona en este momento que me está escuchando y que nunca te ha recibido como Señor y Salvador, o que se ha vivido una vida, una vida religiosa, Señor, donde no ha reflejado estos principales o esenciales características, yo te ruego que esta persona pueda entregar tu vida, arrepentirse y entregarle por completo. Que pueda, Señor bendito de los cielos, comprometerse a obedecerte para ser ahora esclavo tuyo. Padre, que podamos reflejar nosotros y que servirte sea nuestra principal ocupación. Te alabamos, bendito seas. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.